¿Cómo se puede enfocar la educación sexual para acompañar a los padres y madres desde casa con lo que estamos haciendo nosotros acá en el colegio, en términos biológicos, en términos socioemocionales? Todo este tiempo de activismo yo he pensado que la solución va a ser una ley de educación sexual integral lo antes posible, pero ahora estoy pensando que si se llega a aprobar esa ley, tampoco van a haber profesores que puedan aplicarla después en los colegios de manera correcta. Entonces mi pregunta es, ¿cómo las universidades pueden seguir con ese compromiso? ¿Por dónde tenemos que partir? ¿En qué parte de la formación tiene que estar la educación sexual integral? ¿Cómo nosotros como padres podemos acercarnos a nuestros hijos sin tanto juicio, sin vergüenza y con las palabras que sean apropiadas para ellos? Mientras existe la construcción social de que es difícil hablar con nuestros hijos e hijas de sexualidad, en paralelo, reportes de países donde se educa sexualmente o sexoafectivamente desde edades tempranas hablan de lo importante que ha servido para prevenir, por ejemplo, conductas de riesgo o incluso para identificar el abuso en pequeños. Sin embargo, en Chile, pese a toda esa información, desde las JOCAS de finales de los 90, las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, hasta el proyecto de educación sexual integral, rechazado en el Congreso, presentado por la diputada Camila Rojas, rechazado el año 2020, han tenido una fuerte oposición en las calles, en agrupaciones de padres, en sectores políticos. ¿Es importante educar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Quién tiene que cumplir ese rol? ¿Y cómo están aprendiendo hoy? ¿O dónde están aprendiendo hoy nuestros niños, niñas y adolescentes sobre sexo y afectividad? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Sobre educación sexual conversamos en el capítulo de hoy junto a Irma Palma, doctora en psicología, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, y María Teresa Rojas, doctora en Ciencias de la Educación, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Esto es Hablemos de Chile. Los vamos a hablar en el programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en este capítulo de Hablemos de Chile, también en el que vamos a conversar sobre sexualidad. Muchas gracias María Teresa e Irma por estar hoy día conmigo. Ya quedamos como encendidas con las preguntas que vimos en la introducción, ¿no es cierto? Que te parecían muy interesantes, Irma. Son preguntas que vamos a abordar en el programa. Pero antes de hablar de educación sexual, de qué es lo que hay que hacer, familia y o colegio, quiero que hablemos un poco de la sexualidad hoy, sobre todo en el grupo en el que nos vamos a concentrar, que son los adolescentes prioritariamente. Probablemente la educación sexual es algo que uno tendría que estar permanentemente aprendiendo, pero particularmente nos vamos a concentrar en los adolescentes. Y ahí les quiero preguntar hoy día más o menos cuál es la realidad de las conductas sexuales en adolescentes, compararlas con años anteriores. ¿Qué datos te gustaría destacar a ti, Irma? Yo diría que tu pregunta es sobre una generación, ¿no? Es sobre una generación. Y esa generación se sitúa en el marco de un proceso que es intergeneracional o transgeneracional, ¿no? Y los cambios en general se observan como desde las generaciones antiguas hasta las generaciones actuales. Es un proceso. Es un proceso. Por ejemplo, las mujeres que nacieron en la década del 40 o antes tuvieron una relación sexual por primera vez sobre los 20 años. Y hoy día estaba en 2018 en torno a 17 y tanto, y la pandemia subió 1 año y medio. Retrasó. Sí. No había oportunidades, ¿no?, durante la pandemia. Y los hombres estuvieron en torno siempre como 16, 17. Y eso significa que se produjo una sincronización de los calendarios en Chile. Son edades muy próximas. Y eso también implica que son muy próximas las edades con quien tienen sexo por primera vez. Los adolescentes que se definen como gays son los que tienen un poco mayor diferencia de edad, ¿no?, con su pareja. Pero además los cambios están, por ejemplo, en la prevención. Hoy día alguien que tiene sexo por primera vez y tiene 17 años
2/3 van a usar un método preventivo y parte importante va a usar un condón. Pero en las generaciones que tienen 70 años, eso no alcanzaba a ser 10%. O sea, era una sexualidad penosamente atrapada por la reproducción, ¿no? En ese sentido, las condiciones han mejorado muchísimo. Qué importante. Vamos a hablar de conductas de riesgo, porque pareciera que cuando hablamos de jóvenes y adolescentes siempre estamos hablando de conductas de riesgo, pero tú has mencionado que interesantemente el proceso de autocuidado ha ido creciendo en estas etapas. Hablaste de los datos de iniciación a la actividad sexual. Si pudiéramos hablar de información respecto, María Teresa, de acceso, que quizás son edades menores, las primeras vez que tienen acceso a imágenes, información, más o menos a qué edad es y cuáles son los mecanismos por donde les está llegando esa información, a veces voluntaria o involuntariamente. Bueno, y hay otro cambio bien significativo. Si antes todas las generaciones reportan que en su casa se habla poco de sexualidad y que en la escuela la educación sexual es muy insuficiente. Entonces, dos fuentes que deben ser tremendamente importantes son evaluadas de una manera bien débil. Y cambia el acceso por los medios de comunicación, las redes e internet, ¿no? Si antes la pornografía era una fuente de información a través de revistas, folletines, en un rincón escondido, hoy día lo tienes con un clic, ¿no? Con mucho más acceso, con mucha más variabilidad, y algunos estudios cualitativos, sobre todo reportados en España o en Argentina, hablan que desde los 7, 8, 11 años es más o menos el espectro de primeros accesos ya, a información de redes sociales o internet. Y muy variopinta, desde pornografía que trasunta una industria tremendamente sexista, a otras que puede ser arte erótico, a otras que puede ser producción de los propios jóvenes. No hay como una sola línea, ¿no? Hay una pluralidad de fuentes de información. Pero, como sea, donde no hay mediación ni de la familia ni de la escuela. Qué importante dato, 7, 8, 11 años. Es un dato fundamental que vamos a poner sobre la mesa cuando tengamos que hablar de a qué edad hay que preguntar qué o a qué edad hay que educar qué, porque 7, 8 es un número bastante pequeño, digamos, una edad bastante pequeña de acceso. Por eso yo decía voluntario o involuntariamente, porque, claro, hay estudios que reportan acceso a, buscando un juego, les aparece un contenido sexual para el que no estaban para nada preparados, no estaban buscando. Algo mencionó María Teresa Irma que es bien interesante y ahí me gustaría que tú también me contaras sobre los cambios respecto de la influencia de la familia. Decía, se reporta históricamente, y es parte de la razón por la que estamos haciendo este programa, que la familia no es un lugar en el que uno encuentra información. Sin embargo, entiendo que eso también ha ido variando. Sí, en la encuesta nacional sobre salud, sexualidad y género, en que participo junto con el Ministerio de Salud y otras universidades, que es la más grande de América Latina. Chile tiene el mérito y el Estado se dispuso a hacer esto y es valiosísimo. La conversación familiar, preguntamos a las personas de todas las edades si en su familia se hablaba de sexualidad y cuánto se hablaba. Y más del 50% de jóvenes ahora dice que sí, que en su familia se habla mucho. Y a la inversa, en las personas mayores, en torno al 80% dice que no. Que no se hablaba en su familia. Que no se hablaba en su familia sobre sexualidad. Y eso yo creo que es muy interesante porque aunque se crea que niños, niñas, adolescentes están volcados hacia afuera, yo creo que el proceso es hacia afuera y hacia adentro. Hablan más con las madre, hermana, hermanos, padres sobre la primera relación sexual que en el pasado. Tienen sexo por primera vez más en espacios conocidos, ocurre menos en la calle, en un lugar público, en la naturaleza. Eso es de las generaciones más antiguas, ¿no? Entonces ahí lo que un investigador que trabaja en el proyecto, que es Michel Bosson, dice, se ha producido una domicilización de la sexualidad juvenil, ¿no? Y yo creo que hoy día cualquier padre o madre de adolescente tendrá entre 40
50 años, 40, por ahí, 45, claro, sí, 45, por ahí, ¿no? 40 y 50, sí. Yo imagino que valorará más positivamente que sea en la casa propia, en la casa de la pareja, sí, que en un lugar público, sí. ¿Sí? Quizás, no lo sabemos. Lo importante es si ustedes lo valoran. ¿Qué opinas tú, María Teresa? Por ejemplo, esos cambios conductuales. Hablar más de sexualidad, que los adolescentes hablen más, pongan el tema sobre la mesa, o que padres hablen más de sexualidad en la casa abiertamente, o que se abra la casa, por ejemplo, en algunos domicilios para que la primera relación sexual sea intradomiciliaria. ¿Es positivo, consideran ustedes, o es negativo y es mejor que, como antes, que fuera un poquito más, quizás un espacio más silencioso? ¿Se incentiva, como dicen algunos, a que los niños tengan más sexo si es que uno les habla de sexualidad? Bueno, es una buena pregunta, además si lo hacemos históricamente. Yo creo que es muy interesante lo que dice Irma, como mirarlo generacionalmente. Yo pondría el acento, eso sí, en que en Chile los datos siempre son tremendamente segregados. Y al menos en la investigación que yo conozco, esto depende de los niveles socioeconómicos, los niveles culturales de las familias. Cambia la conversación, cambia el espacio de apertura. Cuando hay más posibilidades de conversarlos en la casa y te sientes además con más herramientas y más apertura. Yo pondría un acento en eso. Y si es mejor hablarlo y hacerlo en espacios protegidos, sin duda. Yo creo que genera menos riesgo, más contención. Y para las mujeres especialmente, yo creo que es un espacio de mayor seguridad. Cuando se ha puesto sobre la mesa la cuestión de la seguridad, de la crítica al abuso, todo lo que sea espacios protegidos es bienvenido sea. Igual tengo una duda respecto de la no transversalidad de la conversación. ¿En qué grupo se conversa más, en qué grupo se conversa menos? Y lo planteo desde la perspectiva positiva, que tenemos la oportunidad nosotros como programa de contarle a toda una audiencia que es diversa también, de lo positivo que ustedes señalan que puede ser conversar. Pero ¿qué dicen esos datos si uno les pone lupa? De lo que yo te puedo contar, de lo que nosotros hacemos, se conversa más en mujeres, madres más jóvenes, de 45, 50 años o menos, mucho menos cuando las abuelas están a cargo de los hijos y los niños, y que es más o menos común. Se conversa más según el nivel profesional de los padres y el acceso a la información. A veces no es lo mismo el nivel socioeconómico que el acceso a información o a redes que te permitan cierta comunicación, información confiable. Se conversa más, mira qué curioso, en ciudades más que en lugares rurales o en lugares muy aislados, ¿ya? Cuando nosotros salimos a preguntar cómo se entera usted de los temas de género, diversidad sexual o de sexualidad en su escuela, por ejemplo, cambia muchísimo si tú lo preguntas en una ciudad grande, así lo preguntas en una ciudad más chiquitita, más aislada, con menos acceso a la información. Entonces, yo creo que hay una cruz entre edad, entre el nivel socioeconómico, pero también en redes de información que te permitan tener fuentes más o menos confiables. Y tú decías que era positivo que esto fuera en el domicilio con más espacios protegidos o cuidados. Tú también señalabas eso, Irma. Y ahora si uno pudiera como en una mirada poner, por otro lado, algunas conductas que hoy se están viendo que pudieran ser riesgosas. O que la ausencia de educación sexual, y nos vamos metiendo en nuestro tema, podrían contribuir a que fueran más riesgosas. ¿Cuáles son esos escenarios o cuáles son esas conductas? Habría que preguntarse, por ejemplo, pedagógicamente la pornografía, qué función tiene, ¿no? Y lo que puede comunicar como deseo y como posibilidad y como posibilidad de los cuerpos. Porque eso es un debate, ¿no? La actividad sexual, los deseos, la forma de los cuerpos que se ponen en los actos sexuales, las interacciones sexuales, siempre estuvo dado por el arte, y por el arte pornográfico, porque fue arte también la pornografía, ¿no? Y fue una oportunidad de aprendizaje. El punto es cómo se aprende de otra manera, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces la pornografía tiene su propia pedagogía, que es muy compleja, pero la tiene, ¿no? Entonces, es cierto, temprana es problemática, pero tiene... Ahora, yo creo que hay todavía insuficiente capacidad de usar métodos preventivos. Ahí y posteriormente, porque el embarazo no previsto, el embarazo no planificado, que también está
estudiado la encuesta, también está presente, y está presente el aborto y el intento de aborto están. Entonces, toda esa línea que es prevenir en materia de sexualidad y de reproducción, yo creo que todavía es problemática. Ahora, eso yo creo que no hay que mirarlo solo como riesgo, ¿no? Sino que forma parte también de ciertas trayectorias en la vida. Una adolescente que no terminó la enseñanza media, ¿sí?, lo más probable es que tenga sexo más temprano, lo tenga con un hombre que tiene más diferencia de edad que la chica que fue a la universidad. O sea, los contextos vitales influyen. Claro, son trayectorias. Perfecto. Una chica universitaria da una trayectoria sexual, reproductiva, preventiva, súper distinta. O las hijas de madres solteras o adolescentes también tienden a reproducir esa historia o se da más. Me tengo que ir a comerciales, pero María Teresa, tú querías decir algo también al respecto de las conductas donde uno pudiera encontrar riesgo. Los datos que tenemos en Chile de ciberbullying hablan que lo que más ha aumentado es el bullying sexista hacia las mujeres, sus cuerpos y de violencia de género. Entonces yo creo que hay un dato que vuelve siempre sobre la mesa. Hay conductas riesgosas en términos de violencia, hay conductas riesgosas en términos también de desarrollo de la autoestima. Hay mucha iniciación sexual, a veces vinculada al consumo de alcohol. Se han multiplicado las cancelaciones, funas se dice en Chile, ¿verdad? Las cancelaciones o las denuncias virtuales a compañeros, a veces de tu sala de clase, por experiencias abusivas. Ahí hay un terreno muy complejo en el que hay una realidad sucediendo en el mundo virtual donde los jóvenes y las jóvenes toman la justicia por sus propias manos, a veces, ¿verdad?, con consecuencias bastante desastrosas, pero que te habla de conductas que son riesgosas. Lo que pasa es que la pregunta que tú haces, ¿estos más o menos que antes? Claro, es probable que estamos en un momento en que tenemos más información, más empoderamiento y es difícil decir que es peor que antes, pero irrumpen otros riesgos y otras cosas que estamos viviendo en el sistema educativo permanentemente. ¿Por qué es importante la educación sexual? Cuando entendemos educación sexual como algo que se provee, y en las preguntas está, ¿no es cierto?, tanto desde la familia como a veces también desde las escuelas. Yo tiendo a entender la educación sexual como un asunto institucional, ¿no? Esto de la formación, la educación es un proceso de la sociedad, pero la educación sexual lo veo como un proceso institucional, ¿no? Y yo creo que la educación sexual tiene que hacerse cargo de cómo las nuevas generaciones, junto con todos los aprendizajes que hay en la familia, en otros lados, cómo hace un aprendizaje de la sexualidad y lo hace de cara a un proceso de cambio en marcha, ¿no? Qué difícil, igual, porque quienes educan además, y con esto estoy hablando, quisiera que ojalá en este bloque nos concentráramos en las familias, primero los padres, luego hablamos de los colegios. Quienes tienen la misión de efectivamente poder enseñar, educar, acercar, también son personas que se educaron en otras generaciones y que tuvieron otras experiencias. Claro, pero probablemente hay más continuidad que en las generaciones pasadas. Piensa en una madre o un padre de 40, ¿sí? Tuvo sexo probablemente con una polola o un pololo. Como por primera vez, dices tú. Claro, tú tienes elementos y hay que confiar más en esos elementos. No estamos frente a una familia en un momento tradicional, ¿sí?, de una madre que tuvo sexo en el matrimonio por primera vez, a esta otra generación. Hay más continuidad, ¿no? Hay bastante más continuidad. Un punto, yo creo que lo ponía muy bien una persona, seguramente era madre al inicio, era sobre la conversación. Y efectivamente, y ahí yo creo que está lo central de la educación sexual. Lo central de esa pregunta que hace para su relación con sus hijas y sus hijos, es la pregunta, en mi opinión, el asunto de la educación sexual. Entonces, ¿cómo haces que en vez de dictado familiar, te dicto lo que debes hacer, ¿no? Tú haces de eso una conversación. Entonces, son dos maneras y hay dos matrices, a lo menos, y yo creo, en educación sexual, y que hacen a la familia. Y yo creo que la conversación
es, como decía Giannini, está el fuego y cada uno le echa leña al fuego y va y la palabra va y viene. En la conversación no es ni siquiera un diálogo la conversación, es una circulación de la palabra. Y es un aprendizaje permanente del otro, Sí. del otro que está ahí. María Teresa, y pensando sobre todo en esas familias donde no se rompe ese hielo todavía, por las razones que sea, y quizás donde es más necesario llegar con esta conversación. ¿Cuál es la importancia y cómo inaugurar, quizás algo que nunca se ha hecho, respecto de, en esta casa, hablemos, ¿a qué edad, por ejemplo? ¿De qué formas? Sí. Yo agregaría sobre tu pregunta que, bueno, vuelvo sobre lo mismo, los contextos son diferentes, que siempre hay información sexual. No es que no haya educación sexual, yo creo que siempre estamos informando cómo nos relacionamos, cómo desplegamos nuestra afectividad dentro de la casa, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Los niños miran eso, y las niñas lo miran, lo aprecian, y siempre hemos aprendido de esa manera. Perdón, ¿podrías profundizar un poco en eso? Porque estamos hablando de educación sexual y nos hemos concentrado un poquito en los datos de iniciación, de pornografía. Cuando hablamos de educación sexual es algo mucho más complejo, ¿no? Sexo, afectividad, en relación con los cuerpos. ¿Podríamos hablar un poquito más de eso? La definición de educación sexual integral apunta justamente a un desarrollo de tu sexualidad, de tu afectividad, de tu capacidad de relacionarte con el otro, de tu capacidad de pensar en el otro y pensar en ti mismo, de quererte, ¿no? De habitar tu espacio, tu casa de una manera afectiva. Entonces, es un concepto, como dice la palabra, mucho más integral que solamente las relaciones sexuales, ¿no? Lo que sabemos es que tú siempre estás aprendiendo históricamente, escolarmente, de cómo te relacionas afectivamente con tus cuerpos, cómo se trata una mujer, cómo se trata un hombre. Eso lo ves en la televisión, lo ves en tu familia, y a veces lo ves con muy malos patrones y otras veces los ves con patrones muy buenos, muy abiertos y más democráticos. En general lo hemos visto con patrones más bien sexistas, ¿verdad? Dominantes, autoritarios, donde el tema del placer además no aparece, es más bien algo que escondemos, que no lo hablamos. Quizás es el tema que más nos cuesta hablar. Como decía Irma, las familias sí quieren hablar de educación sexual, la pregunta inicial de ustedes lo demuestra, pero cuando tú le preguntas qué quieres saber, la atención principal es el tema del cuidado, de cómo prevenir los abusos sexuales, ¿verdad? Está ahí, y hay miedo y hay justa aprensión. Pero cuando le preguntas, bueno, ¿y el placer? ¿Qué significa tener placer sexual? Nos inhibimos incluso los más jóvenes, o los que son más jóvenes, porque es difícil, faltan las palabras, faltan las herramientas, falta saber a qué hay que aludir. Para los profesores es tremendamente difícil hablarlo. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con la figura de Giannini, era de echarle más, ¿verdad?, fuego a la hoguera, pero yo creo que tenemos ahí una brecha de palabras, de educación evidente. Necesitamos no solamente conversación familiar, sino que esas familias tengan algún espacio donde poder informarse, conversar. En otros países se resuelve con escuelas para padres, con espacios intermedios entre el mundo de la salud y el mundo de la escuela para informarte también sexualmente. Perdón. Nosotros en Chile nos faltan esos soportes que le ayuden a la familia. La televisión podría ser una tremenda ayuda, ¿verdad? Uno de esos soportes que le permita a la familia tener más herramientas, más vocabulario para aproximarse a esa conversación. Perdón, ¿y cuánto de eso tiene que ver con el tipo de sociedad que somos o de las últimas décadas que fuimos, esta dificultad para hablar de placer? ¿Cuánto? Y voy a poner palabras sobre la mesa que, como tú decías, no siempre se ponen. ¿Cuántas mujeres efectivamente pueden dar cuenta, estoy hablando de mujeres adultas, de que han tenido orgasmo gran parte de sus relaciones sexuales, de que se conocen a sí mismas, que conocen de su placer, por ejemplo? En los niños más jóvenes educados por figuras más tradicionales o antiguas, el consentimiento, por ejemplo, lo que puede pasar en una fiesta. ¿Cuánto de eso que estamos viviendo ahora es la dificultad para conversar de aquello que es más sutil, que no es solamente el cuidado al abuso, el cuidado al embarazo, a las enfermedades, tiene que ver con que nosotros los adultos quizás tuvimos una sociedad también más tapada, más tabú, comparada con la de otras sociedades? Puede ser que Chile sea muy distinto, tiene rezagos en el plano de la política, muchos, pero yo creo que diría, habiendo trabajado tantos años, mire, ponga la vida por delante, la conversación y la vida. Y las vidas son complejas.
¿no? Dices a tu hija hay que usar un método preventivo, ¿sí? Pero tuviste un embarazo no previsto alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, en mi opinión, tiene que estar eso y tiene que estar esto otro. ¿Qué pasa en la vida? Que la sexualidad es mucho más compleja que lo que uno cree que tiene que ser, ¿no? Lo mismo respecto de, por ejemplo, la posibilidad de que alguien pueda ser heterosexual, pero la persona al lado bisexual. En la encuesta nacional, 8.5% de las chicas entre 18 y 24 años dicen yo soy bisexual. No, hay fenómenos. Pero ¿cómo eso puede estar en una conversación en la escuela o la familia? Más de 2/3 de la violencia sexual, del abuso sexual, es en el mundo próximo. Entonces el aprendizaje tiene que ser que los próximos te pueden hacer daño. Perfecto. Y que a veces hay que desobedecer, que tienes que desobedecer a un papá violento, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar. O sea, digo que cómo apostar menos a los dictados de lo que es la sexualidad debe ser y entrar más en aquella complejidad, entrar en el placer, ¿no? Que el feminismo lo puso con mucha fuerza a partir de los 60, ¿no? Y Masters y Johnson hicieron una contribución fundamental al feminismo con el clítoris, ¿no? Con el descubrimiento del clítoris. Pero a mí me parece que es la complejidad, porque no puedes hacer proceso de aprendizaje en la niñez para prevenir el abuso sexual. Si esto ocurre en la familia y dices que nadie te toque y que además el padre y la madre son los que más te quieren y te van a proteger en la vida. ¿Está bien que yo le diga a mi hija adolescente que es bueno que ella compre y ande con preservativos, por ejemplo? Y ahí habían... ¿Qué crees tú? ¿Que ella tendría que le serviría? Yo creo que es muy importante que ella se haga cargo de su cuidado. Pero la pregunta tuya tiene sentido, ¿no? Claro. Porque podría ser protector para ella. Ese es el punto. Uno podría decir hasta, mira, estoy complicada con hacerte una pregunta que yo creo que es una pregunta necesaria, ¿no? Que una mujer joven ande con condón, ¿no? Y yo no puedo decir en mi generación eso no estuvo presente. Yo creo que la tuya es generación distinta a la mía. Una de las cosas que se dice a propósito de eso, y vamos a entrar a hablar ahora de las políticas públicas, es que cuando uno enseña estas cosas, si yo le doy a mi hija preservativos, por ejemplo, al hijo como que es más común, pero a la hija le doy preservativos. Así como si enseñamos en el colegio lo que estamos sin la protección de una familia y de los valores de una familia, lo que podríamos estar haciendo es incentivarlos a irse por un camino que es distinto al que los padres quieren o al que la familia quiere. ¿Qué se podría decir eso? Que es mitología, que en general cuando la escuela se transforma en una fuente de información científica, válida, conversacional, los jóvenes reportan que tienen más información seria, más información mediada por adultos y disminuyen una serie de conductas de riesgo. Entonces, tú estudios que ves que hay una relación entre educación sexual de calidad en la escuela y disminución de conductas de riesgo. ¿A qué te refieres con cuáles conductas de riesgo disminuyen? Por ejemplo, embarazo adolescente, por ejemplo, exposición a una sexualidad no segura, violencia en parejas. Entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un mito, esta idea de que a mayor información haces más cosas. Los jóvenes están haciendo cosas y mirando cosas todo el tiempo. A mayor información mediada por adultos que quieren conversar, te quieren escuchar y tienen buenas fuentes de información, lo que pasa es que disminuyen las conductas riesgosas. Perfecto. Hay algunos estudios que muestran cierta desconfianza o investigaciones que muestran cierta desconfianza de parte de los padres sobre quiénes imparten efectivamente esta educación, porque tú hablabas de educación de calidad. ¿Cómo saber cuál es o si el colegio de mi hija o la escuela de mi hija está proveyendo educación de calidad? Y luego quisiera pasar a las etapas, porque decíamos, por una parte, niños están accediendo a información o material sexual a los 7, 8, 11 años. Por otro lado, la educación sexual integral incluye otras áreas, la afectividad, las relaciones con el otro, el respeto, en fin. La desconfianza que puede haber sobre los que imparten estos procesos educativos. ¿Cómo saber que el colegio de mi hija está entregando educación sexual de calidad?
Yo creo que hay ajustes que producir en muchos planos. El Estado no es menos valórico que una comunidad, porque además se encuentran en el proyecto educativo institucional, ¿no? Conjunto de valores a que el Estado y la familia y las comunidades educativas adhieren. No hay. La sospecha sobre el Estado es fomentada por los grupos ultraconservadores que quieren una regresión a lo que sería una sociedad tradicional, como si esa sociedad fuera buena para las personas. No, esa sociedad que tenía más violencia, más dominación, menos igualdad de género, como si fuera una buena sociedad. Entonces, yo creo que desde la política se introduce una crítica que desestabiliza esa relación. Pero además, a mí me parece que la educación en sexualidad es compartida, es una tarea común. Yo no puedo imaginar que una escuela, que una familia no conozca, pero no por inspección de lo que hace, que no conozca y no participe de lo que ocurre en una escuela en este campo. A mí me interesa incluso cómo están en el libro de historia de sexto básico, cuando se trabaja la República, cómo aparece Amanda Labarca o no aparece. ¿Sí? No, entonces digo que hay una... yo creo que no corresponde que una familia no conozca y no participe de un proceso. Ya, que era la pregunta que hacía también una persona al inicio, que esto, cómo cruzar la conversación que hay en la casa con la conversación que hay en las escuelas, y también son algunas polémicas que se han generado respecto a casos específicos, hay que decir, pero que también merman la confianza en la educación sexual integral. Hoy día en Chile, ¿cómo se está enseñando educación sexoafectiva en los colegios? Para hablar también de qué es lo que se puede esperar de la educación en una primera etapa, en una etapa más preadolescente, en una etapa adolescente. La ley en estricto rigor del 2010 dice que tienes que enseñar obligatoriamente educación sexual desde primero medio en adelante, y fundamentalmente dos cosas: prevención del embarazo y prevención de enfermedades de transmisión sexual. No obstante, dice que el sostenedor, el administrador escolar, decidirá si implementa otro programa de educación sexual, y ahí se lo deja al mercado. Y el mercado tiene distintas ofertas que darte, que han hecho psiquiatras, otros grupos profesionales. Y en general, como decía Irma, los colegios privados suelen contratar esos servicios y contratan un programa para que inserte tempranamente educación del cuerpo, del cuidado de ti mismo. Ahora, vuelvo a lo mismo, esto es muy heterogéneo dependiendo el nivel socioeconómico, las redes y las posibilidades de las escuelas. Claro, hay algunas que no tienen nada. Claro, esto lo conversábamos fuera de cámara, por eso es importante ponerlo sobre la mesa. Cuando tú dices lo que decía Irma, y que concluíamos que lamentablemente, influidos por estas discusiones políticas que tú mencionabas, terminan siendo precisamente quienes tienen menos información los más influidos por la idea de que es malo y hay que confiar de la educación sexual que se entrega en los colegios. Y yo comparto que los grupos ultraconservadores históricamente, desde el inicio del siglo XX hasta hoy en día, siglo XXI, hacen de la educación sexual brindada por la escuela pública un acto de sospecha, ¿no? El Estado no se tiene que meter ahí, este es tema de la familia. Y eso también es una construcción artificiosa, porque el Estado lo que hace es proveerte cuestiones bien básicas para evitar, por ejemplo, violencia de género, gracias a las políticas del Estado que se bajó, disminuyó el embarazo adolescente en Chile. Entonces hay un mito respecto a lo que decías tú, como una suerte de contagio, ¿no? De hacer que el joven pruebe cosas que no debería probar porque la familia no está ahí. En los países que tienen educación sexual integral, primero hay una profunda colaboración Estado-familia. La familia se entera porque lee el proyecto educativo del colegio, lee lo que se ofrece en materia de educación sexual y asiste a talleres y a reuniones y se le informa permanentemente respecto a lo que se va a hacer. La Organización Mundial de la Salud dice que la educación sexual integral tiene que ser con evidencia científica, tiene que apuntar a la afectividad, al respeto de los derechos humanos y al desarrollo integral de los sujetos, ¿verdad? Su autoestima, su cuerpo, su capacidad de relacionarse con los demás. Perdón, ¿y a partir de qué edad? Porque desde se pone en los cuestión... 0 años, desde los 0 años, claro, desde que tú naces estás ya sometida a la información sexual. Lo que se te pide es que cuando te escolarices, por supuesto que el Estado sea corresponsable, las familias, por supuesto que son responsables, pero que el Estado participe explícitamente, científicamente de este acompañamiento. Perdón, y entendiendo que cuando te escolarizas 4, 5, 6 años, no estamos hablando de relaciones sexuales. Sí.
Yo creo que hay un elemento que ya está incorporado y atraviesa, y cualquiera entendería que es la relación de las niñas con las carreras llamadas STEM, ¿no? La ingeniería, la matemática y las ciencias. Ahí hay algo que yo creo que se instaló en las escuelas, ¿no? Que tiene que ver con educación en género, que a la niña no le vas a hacer sentir que no sabe, que es mala para la matemática, ¿no? Por otro lado, la violencia sexual está instalada como desafío, ¿no? Para la escuela, y yo creo que lo tiene. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese es un punto base para discutir sobre todo aquello que puede estar como proceso temprano, creo yo, en la formación. Y ahora, para mí, una dimensión de la formación en sexualidad no tiene solo que ver con los individuos y sus relaciones. Para mí, el aprendizaje de vivir en una sociedad plural desde el punto de vista de la sexualidad, la relación de género es crucial. Que tú cuando eres ciudadana y votas en favor o en contra de una ley de aborto, estás en ese campo, ¿no? Y un aprendizaje justamente que yo creo que va acompañado del fortalecimiento de la democracia, es del pluralismo en materia de sexualidad. Perfecto. Que tú puedas aprender a vivir en un mundo plural. Creo que para poder abrir las posibilidades conversacionales con los hijos, las hijas, es clave discutir la propia hipocresía, ¿no? No soporto la conversación de los domingos cuando alguien dice que mete las manos al fuego por una persona, ¿no? Y cuando habla de sí como si fuera de una fidelidad enorme, y cuando una conoce la vida de la persona y sabe la complejidad y no juzga moralmente. Pero probablemente ese doblez es complicado. La hipocresía le hace muy mal a la conversación, decías tú, y se enmarca dentro de hablar con nuestros niños con toda la complejidad que implica eso. No necesariamente significa eso destapar una serie de verdades, sino que ponerlas sobre la mesa, incluso a veces sin nombre y apellido, quizás. Eso es interesante porque la transparencia también es un problema. La entera opacidad, o sea, que no se sepa nada de ti y tu vida, es un problema. O la idealización. Claro. O la transparencia, es ninguno de nosotros. La confesión nos hace transparente. Yo creo que tenemos opacidad. Pero en esa opacidad es que hay que moverse, ¿no? En la conversación. Claro. Les quería pedir reflexiones finales respecto de... hubo una discusión en el Congreso, se rechazó la idea de avanzar a una educación sexual integral más compleja de la que tenemos, o sea, más grande, quizás más desarrollada. Hay un nuevo proyecto que se va a presentar prontamente. En tu juicio, María Teresa, ¿qué es lo que está faltando o hacia dónde debería avanzar un proyecto de educación sexual integral? Y qué confianza también se le puede dar a los padres, cuidadores, madres, en fin, de que es un buen camino? Yo partiría subrayando que hemos avanzado. Yo creo que eso es importante decir. Del 2015 en adelante, al menos, había una serie de regulaciones normativas en el sistema escolar que han abierto ciertas conversaciones de diversidad sexual, de sexualidad, de afectividad. Pero es un avance desigual, asimétrico, que no le llega a todos de la misma manera, con la misma intensidad, porque hay una brecha de formación en los profesores, porque no tenemos los mismos recursos, ni la misma velocidad, ¿verdad?, para activar conversaciones más abiertas. Yo creo que cualquier avance en materia de sexualidad integral empareja más la cancha, eso es lo que hace, permite que haya más recursos y más posibilidades para que todas las escuelas trabajen temas que hoy día son urgentes, porque si bien hemos avanzado, subsiste la violencia de género. Hay violencias en los pololeos, hay violencia en las relaciones casuales, todavía hay sexismo, hay homofobia, hay transfobia. O sea, hay fenómenos que seguimos viviendo violentamente en la sociedad y que se reproducen en las escuelas. Entonces, un avance hacia pensar la sexualidad de manera más, no digo normativa, pero regulada, ¿verdad?, y trabajada sistemáticamente por el Estado con recursos y formación profesional,
empareja esa conversación, te permite claro. que tengamos más tiempo y más posibilidades de conversar con nuestros niños y niñas de manera temprana. Y como tú señalabas al principio también, y otros estudios que hemos revisado, hay nuevos riesgos, ciberacoso, por ejemplo, acceso temprano a una pornografía más violenta que termina generando ciertas disfunciones. Una última pregunta, me queda un minuto, Irma, y tiene que ver con algo que preguntaban al inicio. ¿Y quién le está enseñando a los que educan? ¿Qué se tiene que hacer en materia de formación a quienes van a generar esta educación? ¿Quiénes lo tienen que hacer? Yo creo que hubo dos momentos muy interesantes en el país como política pública y como concepción de la educación en sexualidad. El programa JOCAS en los 90, que fue fuertemente respaldado por el presidente Frei ante el ataque de la jerarquía católica, y era una propuesta conversacional, fundada pedagógicamente en la conversación. Era muy interesante porque incorporaba a la familia en la conversación, incorporaba a profesionales, estudiantes. Esa propuesta funda lo que trabajamos posteriormente en el gobierno de la presidenta Bachelet de un programa, de un Plan Nacional de Educación en Sexualidad y Afectividad. Y me correspondió en la Universidad de Chile dirigir el diseño de una propuesta, ¿no? Y ese diseño era básicamente conversacional. Me encanta lo que logramos producir. Capacitamos a más de 20.000 profesores del país y efectivamente es una tarea del Estado, ¿no? Y yo creo que una ley sirve. Pero los gobiernos pueden tener políticas que se comunican de un momento a otro. Y el Estado puede hacer alianzas con las universidades y las carreras de pedagogía y formar docentes en el país. Perfecto, perfecto. Súper interesante, muchas gracias a las dos. Como siempre me van a reclamar, hay gente que me escribe y me reclama y dice, ¿por qué tan corto el programa? Queda tanto que conversar, pero creo que ha sido súper importante lo que hemos escuchado de ustedes, María Teresa, Irma. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias y como siempre, a ustedes también que nos acompañan cada capítulo con temas tan diversos e interesantes que pueden volver a escuchar o compartir, ustedes saben, a través de las plataformas de Media UC, nuestras plataformas digitales y por supuesto este capítulo que se repite a través de Tele 13 Vivo y también por Canal 13C. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos encontramos con otro tema interesante de conversación. Chao. Muchas gracias.